Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor nos los permite. Necesito que abras tu corazón para que recibas la enseñanza y la palabra de parte de Dios. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez acompañándome y ayudándome para que dirija cada palabra a través de mi presencia, a través de mi persona para tu vida. Amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: el poder del dominio propio. Es importante que el día de hoy entendamos la importancia de nosotros como seres humanos tener dominio propio, tener control de nosotros mismos, poder tener ese dominio de no agarrar, de no tomar decisiones, de no hacer cosas que realmente nos puedan destruir a nosotros mismos. Cuando tú ves la Biblia, gente que realmente pudieron alcanzar cosas grandes delante de multitudes, delante de muchas cosas que pudieron atravesar, es porque realmente estas personas nos enseñan que tuvieron el control de sí mismos y el dominio propio para poder hacerle caso a Dios y obedecer a Dios. Muchas veces para nosotros poder agradar a Dios y para poder hacer las cosas este, conforme a la voluntad de Dios, siempre vamos a tener que usar el dominio propio. Y para eso deberíamos de entender que Dios una promesa nos ha dado a través de la Biblia, que está en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, donde por la cual leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Una de las herramientas que el Señor nos da a través de su presencia es poder y dominio propio. Una de las herramientas que nos está diciendo esta palabra, que Dios no nos da espíritu de cobardía, es decir, que Él nos da a nosotros esa autoridad de dominarnos para nosotros poder alcanzar cosas y agradarlo a Él. Cuando tú ves en la Biblia que realmente muchas veces personas que perdieron el control de cosas que tenían que alcanzar con Dios, tú te pones a autoanalizar y tú ves que le faltó dominio propio por agarrar o por tomar decisiones que realmente los llevaron a la destrucción. Por ejemplo, a Salomón le faltó dominio propio cuando realmente se acostó con las mujeres que tenía prohibida en ese tiempo. Y eso lo llevó a la idolatría. Le faltó dominio propio de controlarse a sí mismo. Sansón le faltó dominio propio en ese momento de no sujetarse, de hablar o de conversar en ese momento con una mujer que no le convenía. Por ejemplo, vemos a Adán y a Eva, le faltó dominio propio de no agarrar la fruta que ya Dios le había advertido, de tocar algo que Dios realmente le había dicho. Entonces estas personas realmente pudieron entrar en el pecado, desagradar a Dios, desobedecer, buscar su propia destrucción en su vida porque le faltó dominio propio. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que Dios a ti no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es necesario que tú empieces a usar el dominio propio que Dios te ha dado para que no te contamine, para que no te dañes, para que no te vayas al pecado, para que tú misma o tú mismo no te destruyas, para que realmente entiendas que el Señor en medio de cualquier atmósfera o cualquier lugar que te estés atravesando o viviendo o lugar que estés rodeado, tú puedas tener en ese momento la autoridad de sí mismo a decir: no me voy a contaminar, no lo voy a hacer, no la voy a agarrar, no voy a agarrar la oferta del diablo. Entonces cuando realmente vemos a Adán y a Eva, que ellos pudieron tomar lo que se les había prohibido porque les faltó dominio, porque realmente se les olvidó que ellos podían dominarse a decir: no voy a hacerlo. Igual cuando Sansón realmente termina hablándole a esta mujer llamada eh, Dalila lo que no tenía que decirle, terminó en ese momento tomando el control de hablar o de decir lo que Dios no le estaba permitiendo. Eso es importante, que veamos cómo estas personas cayeron, cómo realmente estas personas fueron destruidas. ¿Por qué? Porque no tuvieron un dominio propio. El dominio propio en nosotros es muy importante, mayormente para nosotros obedecerle a Dios y para hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener dominio propio, porque realmente vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que echar para adelante para agradar a Dios por encima de mis deseos, de mis caprichos
o de lo que realmente yo anhelo, yo deseo. Entonces cuando yo estaba leyendo esta palabra me llevó a un versículo que el Señor siempre me ha enseñado, que está en Jeremías. Cuando la palabra de Dios realmente nos enseña a nosotros la importancia de nosotros no convertirnos a esas personas que realmente están desagradando a Dios, a esas amistades, aún muchas veces también a familia que realmente están desagradando a Dios. Y es importante lo que dice esta palabra, porque mira lo que dice Jeremías 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresecares los preciosos de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Y esto me encanta porque el Señor prácticamente le está hablando a Jeremías a través de la palabra, que se convirtieran ellos a Él. O sea, es decir, que tú tienes el poder de tener el dominio, de convertir a las personas en tu atmósfera, en tu círculo de lo que cargas de parte de Dios. Que esa nueva criatura de lo que Dios está haciendo en ti, las personas que están a tu alrededor, puedas traerlo a tu terreno, a tu atmósfera, a tus comportamientos, a tu vocabulario, a tu manera de actuar, a tu manera de pensar, porque realmente ahora no eres esa vieja persona, sino que eres esa nueva persona que Cristo está haciendo en ti, y tú vas a convertir esa atmósfera para que las personas que estén a tu alrededor en el pecado, en la droga, robando, criticando, señalando, haciendo muchas cosas que realmente no están agradando a Dios, ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Cuando tú ves esta palabra que el Señor le dice, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Cuántas personas se han convertido a la atmósfera de otro y no han permitido que realmente traer al terreno, a la atmósfera que han tenido? Porque por falta de dominio, por falta de personalidad, por falta de identidad, porque es mi amiga, porque es mi familia, porque es fulano. Entonces me da pena que esta persona se dé cuenta que yo sea cristiana, que yo sea cristiano. Me da pena de rechazarle la cerveza, me da pena rechazarle el cigarro, me da vergüenza decirle que ya no puedo ir a la discoteca, me da pena decirle a esta mujer que no me escriba porque tiene su pareja y su pareja yo lo conozco y es mi amigo. Mira, por falta de dominio propio hay matrimonios que se han destruido, hay personas que ahorita mismo están muertos porque un día le dijeron sí a un amigo y en esa salida terminaron quitándole la vida. Mira, por falta de dominio propio hay personas que se han destruido su vida porque realmente no han podido tener el control o la suficiente autoridad para decir a esa persona no puedo, no voy a hacerlo, no, porque no es así. Discúlpame, pero ya yo cambié. Discúlpame, pero ya yo no puedo decir esas palabras. Discúlpame, pero ya yo no puedo estar chismoseando y criticando. Discúlpame, pero ya yo no puedo prestar mis oídos para el chisme. Discúlpame, pero ya yo no puedo. O sea, es importante el dominio propio. Cuando tú ves en la Biblia, y voy a traer dos personas nada más como ejemplo que el Espíritu de Dios me daba sobre referente el ejemplo que me encantó. Y en el primero que te voy a resaltar es Samuel. Samuel estaba criándose o estaba creciendo en la presencia de Dios en medio del pecado. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Que no era nada más el pecado que se estaba viendo o de la forma de lo que estaba pasando alrededor de esta población que estaban viviendo pecados y que realmente cada quien hacía en ese momento lo que le daba la gana, sino que realmente era dentro del templo, era dentro del lugar sagrado, y eran las mismas personas que realmente estaban allí adorando, buscando a Dios. Y él se encuentra con personas que están haciendo las cosas realmente desagradablemente a los ojos de Dios, pero él no se contamina. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, ¿qué dominio tenía este joven? Porque
Samuel estaba creciendo en la presencia y lo terrenal en la edad. Y yo decía, él tenía un dominio propio muy fuerte, porque yo al leer que los hijos de Eli hacían lo malo delante de los ojos de Dios, pecaban, robaban, se robaban los diezmos, se robaban las cosas de las cosas de Dios que tenían que ser consagradas, agarraban y contaminaban con las mujeres y hacían cosas que eran muy fuertes delante de la presencia de Dios. Y él, siendo joven, pudiendo hacer lo mismo, él lo que hacía era crecer en la presencia y se mantenía consagrándose y se mantenía en el altar. Y ahí es cuando tú dices, yo puedo hacer lo mismo. O sea, estamos hablando de personas que no eran más que tú y yo. Estamos hablando de personas que literalmente nos enseñan a nosotros lo que es tener dominio propio, porque eran humanos igual que tú y yo. O sea, Samuel, David, Abraham, Moisés, no eran personas extraterrestres, no, ellos también eran como nosotros, simplemente que eran personas que decidían no contaminarse, no dañarse, no destruir lo que estaban haciendo de parte de Dios, tener un compromiso, amar lo que Dios le daba. Y hay una generación que realmente necesita entender esto, amar lo que Dios nos está dando, valorar lo que Dios nos está dando, tener ese compromiso de antes de hacer y accionar las cosas, pensar en Dios antes de nosotros mismos, de que cómo se va a sentir Dios, qué va a pensar Dios, qué va a pensar Dios si yo hago esto, qué puede sentir Dios cuando yo actúe de esta manera. O sea, cuando yo veo la vida de Samuel, al verlo crecer delante de dos jóvenes que quizás eran contemporáneos con él y que él podía hacer lo mismo que estos hijos de Eli, vemos aquí el poder y el dominio propio que él tenía de querer agradar a Dios y consagrarse. Es decir, que tú y yo podemos hacer lo mismo en medio de este mundo y en medio de la atmósfera que esté a nuestro alrededor. Que esas personas puedan convertirse a la actitud, al comportamiento y al crecimiento que estamos ganando en Cristo, y que nosotros no nos convirtamos a ellos. Es decir, que nosotros podemos tener alrededor millones de personas que realmente estén haciendo lo incorrecto ante Dios, pero somos tú y yo los que decidimos si queremos hacer lo mismo y queremos seguir. No que lo que pasa es que mi amigo me está invitando. No, lo que pasa es que es un ratico para la discoteca, porque imagínate si yo no voy, él me dijo, no, que es que mi esposo, no es que es mi amigo, no es que es mi tía, no es que es fulano, no. Esto se trata es de querer agradar a Dios y de tener el dominio propio, de decir, ¿sabes qué? Ya yo no puedo seguir en lo mismo. Es más, ya yo no quiero agradar a esa persona, yo quiero agradar a Dios. Ya yo no quiero agradar ni las cosas del mundo, ni la gente que quiera venir a sacarme de lo que Dios está haciendo en mi vida. O sea, yo tengo que tener dominio propio. Primera de Samuel, capítulo 2, para no alargarme tanto. Verso 12 dice, el pecado de los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando algunos ofrecían sacrificio, venían el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo temían en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que se sacaba del garfio o el sacerdote lo tomaban para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Y así el hombre le respondía, que queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía, no, sino que dámela ahora a sí mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
daban con desprecio las ofrendas que les pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de tela de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo que el Señor te conceda los hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Y Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de sus malas conductas. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra estas personas, Dios servirá de árbitro. Pero si pecan contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarle la vida. Por su parte, y el niño Samuel seguía creciendo, ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Me voy a quedar aquí porque aquí nos damos cuenta cómo realmente la palabra nos expresa de lo que Samuel estaba rodeado de jóvenes, de 2 personas que realmente no conocían tampoco a Dios, y que estas personas, aparte de eso, no agradaban a Dios con el pecado que estaban haciendo. Aparte de esto, estaban prácticamente contaminando o siendo, como quien dice, piedra de tropiezo de estas mujeres que eran parte del servicio, personas que estaban en el lugar de donde realmente se reunían para poder mantener, como quien dice, la congregación y las cosas que hacían para Dios. Y ellos se encargaban de ser rebelde ante las cosas de Dios. Ellos se encargaban de contaminarse y de contaminar el ambiente de la presencia y de las cosas de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta cómo crecía Samuel en medio del pecado, cómo crecía Samuel en medio de estas personas que realmente también eran jóvenes. ¿Qué es lo que nos transmite este joven? Es que tenía dominio propio. ¿Qué es lo que realmente podemos ver? Que estaba concentrado y estaba sabiendo qué era lo que quería para Dios. Cuando tú sabes lo que quieres con Dios, cuando tú sabes cuando realmente lo que portas y por la cual tú amas lo que Dios te ha entregado, lo que Dios quiere contigo, tú no vas a permitir de dañarlo y destruirlo, y no vas a permitir mucho menos de contaminarte. Cuando tú tienes respeto, reverencia y amas la presencia del Señor, tú no vas a querer dañarte, tú vas a usar el dominio propio por encima de lo que estés rodeada o rodeado en tu vida. Había pecado en el altar, había pecado en ese lugar, había pecado en la vida de los hijos de Elí. Eran jóvenes. Samuel podía decir: bueno, sí, me voy a juntar con ustedes, bueno, sí, verdad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, puedo compincharme con ustedes, pero no, él no se contaminó. Es decir, que nadie corrompe a nadie. Es decir, que nosotros mismos nos corrompimos porque decidimos contaminar. No es que fue ella que me inventó, no es que fue fulano, yo no quería ir, yo no quería tomar, yo no quería fumar, no, yo no me quería acostar con esa mujer, no, yo no me quería acostar con ese hombre, no, yo no me... Fuiste tú o soy yo la que decidí agarrar y tomar la decisión de hacer lo malo. Entonces aquí vemos que él no se contamina, que él no se daña, que él no destruye lo que tenía en sus manos, que era el altar. Dice la palabra que abundaba prácticamente a su alrededor el pecado, pero él decidió agradar a Dios. Tú eres quien decides si vas a agradar a Dios.
Tú eres quien decide si realmente quieres agradar a Dios o agradar las amistades. Tú eres el que decide si realmente quieres seguir envolviéndote en el pecado o quieres soltar el pecado. ¿Por qué? Porque sí, Dios nos seduce, Dios nos habla, Dios nos convence, pero hay una parte donde tú y yo tenemos que hacer, y es tomar la decisión del consejo y de las cosas que Dios nos está dando y nos está ofreciendo. Aquí vemos que realmente dice la palabra que estos jóvenes eran impíos, es decir, que estas personas realmente no tomaban en cuenta lo que era tener reverencia ante Dios porque no lo conocían. Muchas veces Dios te va a rodear o vas a estar en lugares de personas impías o de personas que realmente pueden saber que Dios existe, pero no tienen temor ni reverencia ante Dios. Pero tú decides si ellos se convierten a ti o tú te conviertes a ellos. Si realmente tú los traes a tu terreno o los traes a tu atmósfera o ellos te llevan a donde ellos están. Entonces ahí es cuando realmente vamos a entender la importancia del dominio propio. Cuando tú ves a tres jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tres realmente demuestran dominio propio, porque les estaban exigiendo en ese momento que ellos se doblegaran o que ellos adoraran a un Dios que no era el de ellos. Y ellos decidieron morir. Ellos decidieron en ese momento que los metieran en el horno por encima de ellos adorar a algo que ellos no creían y que ellos no iban a aceptar en su vida. Es decir, que tú eres la que decide si te sigues consultando. Tú eres la que decide si todavía te quieres echar las cartas. Tú eres la que decide si todavía vas para donde las personas que te fumaba el tabaco. Tú eres el que decide si todavía sigues prendiéndole la velita a cualquier santo. Tú eres el que decide, porque realmente aquí vemos que Sadrach, Mesach y Abednego no decidieron doblegarse a ningún otro Dios que no fuera el de ellos. No permitieron adorar a otro Dios, sino solamente al de ellos. Tuvieron el dominio y el poder de sí mismo de decir, aunque ustedes quieran hacer lo que sea, vamos a morir, pero vamos solamente a agradar a un solo Dios. Entonces, muchas veces vamos a rodearnos y vamos a estar en una atmósfera muy pesada, y ahí es donde realmente le vamos a demostrar a Dios si realmente queremos algo con Él. Dice la palabra, y es la parte que más me gusta, y el joven Samuel crecía. Es decir, que muchas veces vamos a estar rodeados de personas que están haciendo lo incorrecto. Dentro de la misma iglesia, dentro del mismo ministerio, vas a ver gente que está pecando, vas a ver gente que tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero ahí mismo es donde tú decides crecer, conocer a Dios, permanecer en el altar, seguir allí constantemente y decirle a Dios, aunque aquí haya pecado, yo no me quiero contaminar con este pecado. Y podemos ver que en medio del pecado fue que Él crecía. A veces queremos estar lejos de estas personas que realmente nosotros sabemos que están haciendo lo incorrecto, pero ahí es donde vamos a probar lealtad y vamos a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no me quiero contaminar. Sí, tengo que mantener una distancia, tengo que mantenerme al margen, pero muchas veces Dios va a permitir que esas atmósferas nos rodeen para ver si nosotros pasamos a esas atmósferas o realmente demostramos y damos buen testimonio. Vemos en la vida del Sadrach, Mesach y Abednego cómo ellos realmente demuestran el dominio propio, pudiendo en ese momento decir, bueno, sí, nos van a matar, nos van a meter en el horno, nos van a calentar 7 veces más el horno porque no vamos a querer doblegarnos a una estatua que realmente no es nuestro Dios. Bueno, sí, vamos a adorarlo porque no queremos morir. No, ellos en ese momento dicen, ¿sabes qué? Caliéntenlo, hagan lo que digan, hagan lo que van a hacer, pero nosotros no vamos a adorar, no nos vamos a doblegar a ninguna estatua. Nosotros no le vamos a dar nuestra adoración a ninguna estatua, sino que nosotros creemos en nuestro único Dios. Y muchas veces nosotros nos va a tocar como a Sadrach, Mesach y Abednego, que realmente le vamos a demostrar a Dios si de verdad solamente le queremos adorar a Él o queremos seguir adorando a esa en diciembre a Santa Bárbara,
si le quieres seguir poniendo las manzanitas a Santa Bárbara, si realmente quieres todavía hacer muchos rituales que venías haciendo anteriormente por la creencia de la idolatría que arrastrabas, o realmente quieres mantenerte firme y adorar solamente a tu Dios. Cuando tú ves bíblicamente a muchas personas que pudieron lograr cosas grandes, era porque realmente estas personas pudieron tener dominio propio, estas personas pudieron tener el control de sí mismo, de lo que está diciendo Timoteo a través de esta palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios a ti no te ha dado espíritu de cobardía como para que tú digas no, no puedo, y en lugar de agradar a Dios sigas agradando al hombre, en lugar de agradar a Dios sigas dejando que tus amigos decidan por ti, de que las personas decidan por ti. Tú tienes que tener un dominio propio, tú tienes que tener identidad. Cuando tú tienes identidad, a ti nadie te manipula. ¿Por qué no? Porque ya tú eres, ay sí, porque desde que estás yendo para la iglesia ya tú no me tratas, ya tú no me escribes, ya tú no me invitas, ya tú tienes que entender que tu amistad con la mía ya no va a ser la misma, porque yo estoy en otra vida, en otra atmósfera, y tú estás en la otra. Entonces es importante que dejemos claro y que dejemos los puntos claros. Samuel sabía dónde estaba. Samuel estaba muy claro lo que le rodeaba, pero también estaba muy claro a quién le estaba sirviendo y lo que quería con Dios. Que tú entiendas la importancia de que realmente lo que es servirle a Dios, que tú comprendas lo que es el valor de lo que Dios te está dando, de la confianza que Dios te está dando, que muchas veces realmente te vas a rodear y vas a ver muchas cosas injustas, como Samuel estaba viendo muchas cosas injustas dentro del altar, como los hijos del hijo del sacerdote estaban haciendo lo incorrecto y tuvo que guardar silencio, no lo divulgó, se quedó callado, pero siguió creciendo. Muchas veces no va a pasar, vamos a ver el pecado cerca, vamos a ver a las personas haciendo lo incorrecto, vamos a ver las cosas que realmente están mal, pero nosotros vamos a enfocarnos a lo que Dios está haciendo en nosotros y seguir creciendo, mantenernos firmes y agradar a Dios. El dominio propio ha destruido a millones de matrimonios, a millones de jóvenes, a millones de personas que realmente no han podido tener la suficiente autoridad y el dominio de sí mismo para decirle no puedo a esto. Y cuando vienen a ver, terminaron fracasando en muchas áreas de sus vidas. Hay muchas personas ahorita debajo de una tumba porque no tuvieron dominio propio. Hay muchas personas que han perdido a mujeres valiosas porque no tuvieron dominio propio, porque más pudieron seguir el compinche de un amigo que el de su familia. Ahorita hay muchos jóvenes en la droga, en el alcohol, prostituyéndose, haciendo muchas cosas que realmente los ha arrastrado al fracaso, porque un día realmente no tuvieron el dominio propio, cuando su madre o su padre lo aconsejaron y le dijeron así no es, de esta manera te vas a caer, de esta manera vas a tropezar. Entonces necesitamos entender el poder del dominio propio. Mi pregunta el día de hoy: ¿estás usando la herramienta que Dios te ha dado? Porque no te ha dado cobardía. La cobardía llega cuando realmente no entiendes el valor de lo que eres y las personas deciden por ti. Y son las personas que te manipulan y terminas haciendo lo que los demás quieren hacer y no lo que tú quieres hacer. El día de hoy te pregunto, ¿realmente estás usando la herramienta que Dios te ha dado? Porque es importante que la uses. No te ha dado cobardía, sino poder, amor y dominio propio. La autoridad que está a ti es súper mayor y muchas veces el enemigo te hace sentir como que no tengo el dominio, no tengo la fuerza de poder tener la capacidad de decirle no a esto, no a esta persona, no a estas cosas. Hay hombres que realmente bregan mucho con realmente de querer cambiar, porque venían arrastrando mucho la fornicación en su vida y realmente el enemigo les pone a las mujeres muy fácil y saben que ese es algo que es la debilidad de sus vidas. Que sepa qué pasa en ese momento. Entonces ahí tienes que tener el dominio propio. Mira, no me escribas. Mira, ¿sabes qué? Discúlpame. Ya yo cambié. Mira, ¿sabes qué? Discúlpame. Te mereces todo el respeto como mujer, pero no me mandes esa foto. O sea, necesito demostrar de que a mí se me respeta y que realmente yo tengo que tener el control del dominio propio, de demostrar a las personas que ya yo no soy el mismo o que ya yo no soy la misma. Hoy necesitas entender lo importante que es aquí en el mundo espiritual el dominio propio, porque si tú no tienes dominio propio, el enemigo siempre va a jugar contigo, porque va a ponerte esa conchita de mango para que tú agarres y te resbales
y después vas a decir que tú no sirves, que tú no vales, que mira todo lo que haces, que fracasas con Dios, porque realmente Dios a ti te ha dado la herramienta. Úsala. Y ese es el poder que tienes, la identidad que tienes en Cristo y sobre todo el dominio que Dios te ha dado, que no te ha dado cobardía. Hoy es el día para que te levantes a entender el poder del dominio propio para que no fracases en lo que Dios está haciendo en tu vida. Bendiciones.